La lluvia caía con una suavidad traicionera sobre la tierra recién removida del cementerio de la Almudena en Madrid. Mientras yo, Isabel, me aferraba a una sola rosa blanca con manos temblorosas junto a la tumba de mi esposo Javier. Hacía apenas 3 días que lo habían declarado muerto. Y el funeral había sido tal como él lo habría querido, discreto. Sin ostentaciones. Con solo la familia cercana y unos pocos amigos rodeando el ataúd de madera oscura que supuestamente contenía su cuerpo. Observé al sacerdote pronunciar sus últimas palabras. Su voz casi ahogada por el repiqueteo suave de las gotas sobre los paraguas negros que nos cubrían. Carmen, la madre de Javier, estaba a mi derecha, secándose los ojos con un pañuelo bordado. Sus sollozos parecían auténticos. Pero algo en la forma en que echaba miradas furtivas a su reloj me revolvía el estómago con una inquietud sorda. Diego, el hermano menor de Javier, me rodeaba los hombros con su brazo, murmurando palabras de consuelo que sonaban vacías, como un guión ensayado. Está en un lugar mejor ahora. Isabel, susurró Diego, su aliento cálido contra mi oreja. Javier no querría verte sufrir así. Asentí con entumecimiento, incapaz de encontrar mi voz. Los últimos 3 días habían sido un torbellino de arreglos fúnebres, llamadas de condolencia y trámites burocráticos. El doctor Morales me había asegurado que el infarto de Javier había sido repentino e indoloro, que no había sufrido. Pero allí, de pie, mirando los mangos de latón pulido de su ataúd, no podía sacudirme la sensación de que algo andaba terriblemente mal. El pequeño grupo de dolientes comenzó a dispersarse al finalizar el servicio. Los compañeros de Javier de la firma de contabilidad ofrecieron sus condolencias antes de apresurarse a sus coches, ansiosos por escapar del clima gris. La vecina, la señora López, me apretó la mano y prometió traerme una paella más tarde. Uno a uno, se fueron hasta que solo quedamos Carmen, Diego y yo junto a la tumba. Deberíamos irnos. ¿Querida?, dijo Carmen con voz suave, cargada de emoción fingida. No hay nada más que podamos hacer aquí. Negué con la cabeza, incapaz de moverme. Solo unos minutos más. Por favor. Carmen y Diego intercambiaron una mirada que fingí no notar. Había habido muchas de esas miradas en los últimos días, rápidos vistazos llenos de significado que no lograba descifrar. Susurraban cuando creían que no escuchaba. Y sus conversaciones se cortaban abruptamente cuando entraba en la habitación. Te esperaremos en el coche, dijo Diego finalmente. Toma todo el tiempo que necesites. Mientras sus pasos se alejaban, me arrodillé junto a la tumba y coloqué la rosa blanca sobre el montículo de tierra fresca. La lluvia había cesado, pero el aire aún se sentía pesado, opresivo, como si cargara secretos no revelados. Cerré los ojos e intenté recordar la risa de Javier, la forma en que sus ojos se arrugaban al sonreír, el calor de su mano en la mía. Pero todo lo que podía pensar eran las extrañas semanas previas a su muerte, cómo se había vuelto nervioso, paranoico, saltando ante cada ruido inesperado, como un animal acorralado. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo, sacándome de mis pensamientos. Casi lo ignoré, asumiendo que era otro mensaje de simpatía de un pariente lejano o un viejo amigo. Pero algo me impulsó a sacarlo y mirar la pantalla. El mensaje era de un número desconocido. Y las palabras me helaron la sangre: estoy vivo. No estoy en el ataúd. Mis manos empezaron a temblar con tal violencia que casi dejó caer el teléfono. Tenía que ser una broma enferma. Alguien jugando con el dolor de una viuda. Miré alrededor del cementerio vacío.
buscando cualquier señal de quién podría haber enviado un mensaje tan cruel. Antes de que pudiera procesarlo. Llegó otro texto: Isabel. Soy yo de verdad. Sé que es imposible de creer. Mi corazón latía tan fuerte que lo oía en mis oídos. Respondí con dedos temblorosos: ¿Quién eres? Esto no tiene gracia. La respuesta fue inmediata: no puedo decir mucho. Nos vigilan. No confíes en mi familia. Reúnete conmigo esta noche bajo el viejo olivo detrás de la finca de los Ruiz. Ven sola. Te explicaré todo. Miré la pantalla en incredulidad. La finca de los Ruiz era donde Javier y yo habíamos tenido nuestra primera cita 8 años atrás. Solíamos encontrarnos bajo ese viejo olivo cuando salíamos en secreto. Antes de contárselo a nuestras familias. Solo Javier conocía ese lugar especial. Pero Javier estaba muerto. Yo había visto su cuerpo en la funeraria. Había visto bajar su ataúd a la tierra hacía solo minutos. Esto tenía que ser alguien manipulando mi duelo. Apareció otro mensaje: sé que no me crees. Revisa el bolsillo interior de mi chaqueta azul. La que cuelga en el armario de nuestro dormitorio. Te dejé algo allí antes de morir. Algo que solo yo sabría dejar. Mi aliento se atoró en la garganta. Javier sí tenía una chaqueta azul en el armario. ¿Pero cómo podía saberlo alguien más? ¿Cómo sabían de la finca de los Ruiz? Miré hacia el estacionamiento donde Carmen y Diego esperaban en su coche. A través del parabrisas. Los vi hablando animadamente. Con rostros serios e intensos. Carmen revisaba su teléfono constantemente. Y Diego gesticulaba como si explicara algo crucial. El mensaje final que apareció en mi pantalla hizo que mi mundo se inclinara: no confíes en mi familia. Isabel. Mi madre y mi hermano no son quienes crees. Tuve que desaparecer para protegernos a ambos. El hombre en ese ataúd no soy yo. Me puse de pie lentamente. Con las piernas débiles e inestables. O alguien estaba jugando la broma más cruel imaginable. O mi esposo seguía vivo de algún modo. ¿Y si Javier realmente estaba vivo? Eso significaba que todo lo que creía saber sobre su muerte era una mentira. 3 semanas antes de esa terrible llamada del doctor Morales. Debí haber sabido que algo iba mal. Javier siempre había sido el pilar estable en nuestro matrimonio, calmado. Predecible. Nunca uno de esos que se preocupan por cosas fuera de su control. Pero esa versión de mi esposo desapareció de la noche a la mañana. Reemplazada por un hombre al que apenas reconocía. Todo empezó con las llamadas telefónicas. Javier estaría sentado a la mesa de la cena, contándome sobre su día en la firma de contabilidad en el centro de Madrid. Cuando su teléfono sonaba. En el momento en que veía el identificador de llamada. Todo su cuerpo se tensaba como un resorte. Se excusaba y tomaba la llamada en otra habitación. Hablando en susurros que nunca lograba descifrar. ¿Quién era? Preguntaba yo al regresar. Tratando de mantener la voz ligera y casual. Cosas del trabajo. Respondía. Pero sus ojos evitaban los míos. Nada importante. Pero veía las líneas de preocupación profundizándose alrededor de sus ojos. La forma en que sus manos temblaban ligeramente al tomar la taza de café. Javier nunca había sido un buen mentiroso. Y lo que fuera que ocurría en el trabajo definitivamente no era nada importante. La paranoia vino después. Mi esposo. Que solía dejar la puerta principal sin llave la mitad del tiempo. De repente se obsesionó con la seguridad. Instaló cerrojos nuevos en todas las puertas e insistió en que cerráramos las persianas después del anochecer. Cuando caminábamos al supermercado juntos. No paraba de mirar por encima del hombro. Como si alguien nos siguiera. Javier.
Me estás asustando. Le dije una noche mientras verificaba los cerrojos por tercera vez. ¿Qué está pasando? Se volvió hacia mí. Y por un momento vi miedo real en sus ojos. Probablemente solo estoy siendo paranoico, dijo. Pero su voz carecía de convicción. Hay algunas irregularidades en el trabajo. Números que no cuadran. Seguro que no es nada. Pero no era nada. Lo sabía por cómo saltaba cada vez que una puerta de coche se cerraba afuera. O cómo insistía en acompañarme de ida y vuelta a la biblioteca donde yo trabajaba como archivera. Javier siempre había sido protector. Pero esto era diferente. Esto era el comportamiento de un hombre que creía estar en peligro real. Las noches tardías comenzaron en la segunda semana. Javier, que siempre llegaba a casa a las 6 en punto, empezó a quedarse en la oficina hasta las 9 o 10 de la noche. Cuando lo llamaba para verificar, su secretaria me decía que estaba en reuniones o que había salido. Pero cuando finalmente llegaba, parecía exhausto y derrotado. Como si hubiera estado luchando una batalla que no podía ganar. Me están haciendo trabajar en un proyecto especial, explicó cuando lo confronté sobre las horas extras. Cosas financieras complicadas. Muy aburridas. Quería creerle. Pero Javier nunca había sido reservado sobre su trabajo antes. Solía contarme todo, clientes difíciles, políticas de oficina, incluso los detalles mundanos de su rutina diaria. Ahora actuaba como si su empleo fuera un secreto de Estado. Una noche, me desperté alrededor de las 2 de la madrugada y encontré su lado de la cama vacío. Lo hallé en su estudio en casa, encorvado sobre su portátil con pilas de papeles esparcidos por el escritorio. El brillo azul de la pantalla hacía que su rostro pareciera pálido como un fantasma. Javier, ¿qué haces despierto tan tarde? Cerró el portátil de golpe tan rápido que supe que no quería que viera lo que había en la pantalla. No podía dormir, dijo, recogiendo los papeles y metiéndolos en una carpeta. Solo poniéndome al día con el trabajo. Pero había vislumbrado los documentos antes de que los ocultara. No eran los informes contables habituales ni los formularios fiscales que Javier manejaba normalmente. Estos parecían extractos bancarios y registros de transacciones con números destacados en tinta roja y signos de interrogación garabateados en los márgenes. El punto de quiebre llegó en la tercera semana. Solo 5 días antes de que Javier supuestamente muriera. Estaba preparando la cena cuando irrumpió por la puerta principal. Con el rostro enrojecido y la respiración agitada. Como si hubiera estado corriendo. Tenemos que hablar, dijo, tomando mis manos y llevándome al salón. Isabel. Necesito que me escuches con atención. Me senté en el sofá, con el corazón acelerado por la intensidad en su voz. Javier se arrodilló frente a mí, sus manos aún aferrando las mías con fuerza. Si algo me pasa. ¿Comenzó? Su voz apenas un susurro. Necesito que sepas que no puedes confiar en mi familia. Ni en mi madre. Ni en Diego. Prométemelo que lo recordarás. Javier. Me estás aterrorizando. ¿Qué quieres decir con, si algo te pasa? Miró alrededor de la habitación como si buscara micrófonos ocultos. Luego se acercó más. He descubierto algo en el trabajo. Algo que podría costarme la vida. Hay gente involucrada que no dudará en lastimar a cualquiera que se interponga. Entonces ve a la policía. Dije. Mi voz elevándose con pánico. Si estás en peligro. Necesitamos ayuda. Javier negó frenéticamente con la cabeza. No es tan simple.
La corrupción va más profunda de lo que imaginas. No sé en quién confiar ya. Puedes confiar en mí. Susurré, con lágrimas formándose en mis ojos. Lo sé, dijo, atrayéndome a sus brazos. Eres la única persona en quien confío. Pero mi familia no son lo que parecen. Isabel, si algo me ocurre, no dejes que te convenzan de que todo es normal. Cuestiónalo todo. Lo abracé con fuerza, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Nada te va a pasar. Lo resolveremos juntos. Pero Javier se apartó y miró directamente a mis ojos. Prométemelo. Isabel. Prométeme que no confiarás en ellos. ¿Lo prometo? Susurré. Aunque no tenía idea de qué estaba prometiendo exactamente. 5 días después. Javier estaba muerto. La chaqueta azul colgaba exactamente donde Javier la había dejado. Entre su abrigo de invierno y su traje bueno en el armario de nuestro dormitorio. Mis manos temblaban mientras buscaba en el bolsillo interior, medio esperando encontrar solo pelusa y recibos viejos. En cambio, mis dedos se cerraron alrededor de un pequeño papel doblado en un cuadrado apretado. Lo desplegué con manos inestables. Escrito con la letra familiar de Javier estaban las palabras, nuestra canción. La que sonó en nuestro primer baile. La tarareaste esta mañana mientras preparabas el café. Como siempre lo haces cuando estás preocupada. Mis piernas flaquearon y me hundí en la cama. Esa mañana. 3 días atrás. Si había tarareado Bésame mucho mientras preparaba el café de Javier. Era algo que hacía inconscientemente cuando estaba ansiosa. Y Javier siempre me bromeaba al respecto. Pero Javier supuestamente había muerto esa misma tarde. ¿Cómo podía haber escrito esta nota sobre algo que ocurrió el día de su muerte? A menos que realmente estuviera vivo. A la mañana siguiente. Llamé al consultorio del doctor Morales y programé una cita bajo el pretexto de necesitar registros médicos, para el seguro. Su recepcionista pareció nerviosa al mencionar el nombre de Javier, tropezando con sus palabras y poniéndome en espera 2 veces antes de confirmar. El consultorio del doctor Morales se sentía diferente cuando llegué, las mismas paredes beige y revistas desactualizadas. Pero el ambiente era tenso. El doctor mismo parecía agitado al verme, dejando caer su bolígrafo y manoseando el expediente de Javier. Señora Vargas. Lamento mucho su pérdida, dijo, evitando el contacto visual. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Necesito entender exactamente qué le pasó a mi esposo, dije, estudiando su rostro con cuidado. La compañía de seguros pide detalles sobre la causa de la muerte. El doctor Morales se removió incómodo en su silla. Como le expliqué antes, Javier sufrió un infarto masivo. Fue muy repentino. No sintió dolor. Pero Javier tenía solo 35 años. Insistí. Estaba en buena salud. Corría 3 veces por semana. ¿Cómo alguien así simplemente muere de un infarto? Estas cosas pasan. Señora Vargas. A veces hay condiciones subyacentes que no detectamos hasta que es tarde. Me incliné hacia adelante. ¿A qué hora lo declaró muerto? Déjeme revisar los registros. Pasó las páginas con manos temblorosas. Aproximadamente a las 3:47. ¿Y dónde examinó exactamente su cuerpo? El rostro del doctor Morales palideció. En el lugar. Su cuñado Diego me llamó inmediatamente cuando lo encontraron colapsado en su oficina. Algo frío se asentó en mi estómago. ¿Diego lo encontró? Sí.
Estaba visitando a Javier en el trabajo cuando ocurrió. Muy traumático para él. Pero eso no tenía sentido. Diego me había dicho que se enteró de la muerte de Javier por Carmen, quien supuestamente recibió una llamada de la oficina de Javier. Ahora, el doctor Morales decía que Diego había estado allí. Alguien mentía. Esa tarde, conduje al edificio de oficinas de Javier en el Distrito Financiero de Madrid. La recepcionista de Contadores Asociados pareció sorprendida al verme. Señora Vargas. Lamento lo de Javier. Era un hombre maravilloso. Gracias. María. Me preguntaba si podría preguntarte sobre el día que murió. Estoy tratando de reconstruir qué pasó. La expresión de María se volvió confusa. Pero Javier no murió aquí. ¿Karina? Salió temprano ese día. Alrededor del mediodía. Dijo que no se sentía bien. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Estás segura? El doctor Morales dijo que Diego lo encontró colapsado en su oficina. Oh. No. Eso no es correcto en absoluto. Diego vino ese día. Pero fue después de que Javier se había ido. Parecía molesto cuando le dije que Javier había ido a casa enfermo. Agradecí a María y corrí de vuelta a mi coche, con la mente acelerada. Si Javier había salido del trabajo al mediodía y murió a las 3:47. ¿Dónde había estado durante esas horas perdidas? ¿Y por qué Diego había mentido sobre encontrarlo en la oficina? Esa noche, decidí registrar las pertenencias de Javier más a fondo. En el cajón de su escritorio, encontré extractos bancarios que me helaron la sangre. En el último mes, Javier había retirado casi 15.000 euros de nuestra cuenta de ahorros en pequeñas cantidades. Los retiros se habían hecho desde diferentes cajeros automáticos en la ciudad, como si intentara evitar ser detectado. Oculto detrás de una pila de declaraciones fiscales antiguas, descubrí algo aún más perturbador, una carpeta llena de documentos fotocopiados de Contadores Asociados. Los papeles mostraban transacciones financieras que no coincidían con los registros oficiales de la compañía. Grandes sumas de dinero se movían a través de empresas fantasma y cuentas offshore. Alguien había estado usando la firma para lavar dinero. Y Javier lo había descubierto. Mi teléfono sonó, sobresaltándome en medio de mi investigación. Era Carmen. Isabel. Querida. Diego y yo estamos preocupados por ti. Has estado haciendo muchas preguntas sobre la muerte de Javier. Creemos que deberías considerar ver a un consejero de duelo. Estoy bien. Carmen. Solo necesito entender qué pasó. A veces es mejor no remover demasiado estas cosas. Dijo, su voz adquiriendo un tono más duro. Javier se ha ido. Y ninguna investigación lo traerá de vuelta. Debes enfocarte en seguir adelante. Después de colgar, me di cuenta de que Carmen y Diego habían estado presionándome para que avanzara desde el momento en que Javier murió. Me desanimaban a hacer preguntas. Me apresuraban con los arreglos del funeral y parecían ansiosos por resolver sus asuntos lo más rápido posible. Saqué la póliza de seguro de vida que Javier había contratado 2 años atrás. El pago era de €500.000. Más que suficiente para resolver problemas financieros de alguien. Y como parientes cercanos de Javier, Carmen y Diego tendrían acceso a ese dinero si algo me pasara a mí también. Las piezas empezaban a encajar. Y la imagen que formaban me aterrorizaba. La nota en la chaqueta azul había sido el detonante. Pero el dolor de la traición se acumulaba como una tormenta sorda en mi pecho. Cada mirada de compasión falsa de Carmen. Cada palabra consoladora de Diego. Ahora se revelaban como máscaras sobre un abismo de mentiras. Decidí confrontarlos esa misma tarde.
En la casa familiar en las afueras de Madrid, donde el sol de la siesta iluminaba las persianas cerradas como si ocultaran secretos. Carmen abrió la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabel. ¡Qué sorpresa! Pasa. Te preparo un café. Diego estaba en el salón, revisando papeles con expresión concentrada. Al verme, su rostro se endureció por un instante antes de forzar una sonrisa. Hermana, ¿cómo estás? No perdí tiempo en formalidades. Sé que Javier no está muerto. Y sé que ustedes dos están involucrados en algo oscuro. El silencio que siguió fue como un puñetazo en el estómago. Carmen dejó caer la taza que sostenía. Y el café se derramó como sangre sobre el suelo de baldosas. Diego se puso de pie lentamente. Su rostro pálido. ¿De qué estás hablando? Javier tuvo un infarto. Lo vimos todos. No mientan más. Dije. Mi voz temblando de rabia contenida. Recibí mensajes. De él. Me dijo que no confiara en ustedes. Y encontré la nota en su chaqueta. La que escribió el día de su muerte. Carmen se derrumbó en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Dios mío. Isabel. No era para que lo supieras así. Diego la miró con furia. Cállate. Madre. Pero Carmen continuó. Su voz quebrada fue por protección. Javier descubrió irregularidades en la firma. Lavado de dinero. Conexiones con gente peligrosa. Tuvimos que fingir su muerte para salvarlo. El doctor Morales nos ayudó. Mi corazón se aceleró. ¿Protegerlo? ¿Entonces dónde está ahora? Diego intervino. Su tono defensivo, está a salvo. Escondido. Pero si sigues preguntando, podrías ponerlo en peligro. Déjalo ir. Isabel. Recoge el seguro y empieza de nuevo. Pero sus ojos traicionaban algo más, un destello de codicia. De cálculo frío. Salí de allí con el estómago revuelto, sabiendo que sus palabras eran otra capa de engaño. Esa noche, bajo el viejo olivo, me preparé para la verdad. Pero el miedo a la traición familiar me carcomía por dentro. Como un veneno lento que Javier había intentado advertirme. Las horas hasta la medianoche se arrastraron como una eternidad de agonía silenciosa. Caminé por nuestra casa vacía en el barrio de Chamberí, saltando ante cada crujido, verificando los cerrojos obsesivamente como Javier lo había hecho en esas semanas finales. ¿Y si era una trampa? ¿Y si Diego y Carmen habían descubierto los mensajes y los usaban para atraerme a un lugar aislado? Pero tenía que arriesgarme. Si Javier realmente estaba vivo y en peligro, yo era su única esperanza. A las 11:30. Conduje hasta una gasolinera abandonada cerca de la finca de los Ruiz, en las colinas fuera de Madrid. El edificio llevaba años cerrado, con ventanas tapiadas y maleza creciendo a través de las grietas del asfalto. Aparqué detrás, donde mi coche no sería visible desde la carretera. Y comencé la larga caminata a través de los campos hasta el viejo olivo. La luna estaba casi llena, proyectando sombras inquietantes sobre el paisaje. Cada susurro en la hierba me hacía congelarme, convencida de que alguien me seguía. Pero seguí adelante, impulsada por la esperanza desesperada de ver el rostro de mi esposo de nuevo. El olivo se erguía exactamente donde lo recordaba, masivo y antiguo, sus ramas retorcidas alcanzando el cielo estrellado. Javier y yo habíamos tallado nuestras iniciales en su tronco 8 años atrás.
Y apenas podía distinguir el contorno tenue del corazón que habíamos dibujado alrededor. Isabel. Me giré al oír mi nombre. Y allí estaba. Javier salió de detrás del árbol. Y casi colapso de alivio. Estaba más delgado de lo que recordaba. Con ojeras profundas y una barba de una semana. Su brazo izquierdo estaba en un cabestrillo improvisado. Y tenía un vendaje en la frente. Javier. Corrí hacia él. Rodeando su cuello con mis brazos y sollozando en su hombro. Pensé que estabas muerto. Pensé que te había perdido para siempre. Me abrazó con fuerza con su brazo bueno. Y sentí que temblaba. Lo siento tanto. Isabel. Lo siento por hacerte pasar por esto. ¿Qué te pasó? ¿Dónde has estado? Me aparté para mirar su rostro. Tocando el vendaje con gentileza. Es una larga historia. Dijo. Mirando alrededor con nerviosismo. No podemos quedarnos mucho. No es seguro. Carmen y Diego me contaron todo. Dije. Sobre el lavado de dinero. Sobre el doctor Morales ayudándolos a fingir tu muerte. Dijeron que era para protegerte. Pero Javier. Creo que planean matarte de verdad. El rostro de Javier se ensombreció. Nunca intentaron protegerme. Isabel. Siempre fue por el dinero del seguro. Me llevó a un tronco caído donde podíamos sentarnos. Manteniendo los ojos en la línea de árboles como si esperara que alguien emergiera de las sombras. Descubrí que Diego estaba usando mis códigos de acceso para mover dinero a través de las cuentas de la compañía. Comenzó Javier. Cientos de miles de euros de gente muy peligrosa. Cuando lo confronté, me suplicó que no lo reportara. Dijo que lo devolvería todo. Pero ibas a delatarlo de todos modos. Tenía que hacerlo. El dinero pertenecía a un sindicato criminal que usa nuestra firma para blanquear sus ganancias. Si las autoridades descubrían lo que Diego hacía, cerrarían toda la compañía e investigarían a todos los que trabajan allí. Gente inocente perdería sus empleos. Quizás enfrentaría cargos penales. Javier hizo una mueca al cambiar de posición, favoreciendo su brazo herido. Diego y Carmen vinieron con este plan. Dijeron que si desaparecía por unos meses, podrían hacer que pareciera una muerte natural. El doctor Morales falsificaría el certificado de defunción. Y una vez cerrada la investigación del seguro, podría volver con una nueva identidad. Pero no confiaste en ellos. Sabía que mentían sobre algo. Pero no me di cuenta de que hasta que fue tarde. La voz de Javier se volvió amarga. La noche antes de mi muerte. Oí a Diego al teléfono con alguien. Hablaba de resolver el problema permanentemente. Ahí entendí que nunca pretendieron que sobreviviera. ¿Cómo escapaste? No escapé. No realmente. Me drogaron esa mañana. Pusieron algo en mi café cuando nos reunimos para repasar los detalles finales. Desperté en un almacén abandonado. Atado a una silla. Diego estaba allí con dos hombres que no conocía. Javier tocó su vendaje en la frente. Iban a hacerlo parecer un accidente. Un choque de coche o un robo fallido. Pero logré liberarme cuando salieron a fumar. He estado escondido en una vieja cabaña de caza desde entonces. Tratando de contactarte de forma segura. ¿Quién me ha estado enviando los mensajes? Luis Navarro. Mi compañero de trabajo. Es el único en quien confío. Me ha ayudado a esconderme y a vigilarte. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Javier. Tenemos que ir a la policía. Tenemos que detenerlos.
No es tan simple, dijo Javier con gravedad. La corrupción va más allá de mi familia. Javier tomó mi mano con su brazo ileso. Su agarre apretado y desesperado. Isabel. Tienes que entender que esto no es solo sobre Diego robando dinero. El sindicato con el que se involucró tiene gente en todas partes, policía, jueces, funcionarios municipales. Así han operado tanto tiempo sin ser atrapados. Pero debe haber alguien en quien confiar. Dije. Mi voz quebrándose. No podemos pelear solos. Luis ha estado investigando por su cuenta. Continuó Javier. Descubrió que el doctor Morales no solo ayuda a mi familia por deudas de juego. Ha estado falsificando certificados de defunción para el sindicato durante años, ayudándolos a eliminar a quienes se acercan demasiado a su operación. El peso de lo que decía me golpeó como un golpe físico. ¿Cuánta gente han matado? No lo sabemos con certeza. Pero Luis encontró al menos 6 muertes sospechosas en los últimos 2 años. Todas declaradas causas naturales por el doctor Morales. Todas personas que habían cruzado a la organización de algún modo. La voz de Javier era hueca. Yo iba a ser el número 7. Pensé en el inspector Ruiz, quien había manejado el caso de Javier. Había parecido profesional. Pero no había preguntado mucho sobre las circunstancias de la muerte. ¿Había evitado deliberadamente una investigación profunda? ¿Qué hay del inspector Ruiz? ¿Podría estar involucrado también? Javier negó con la cabeza. Luis cree que Ruiz es limpio. Pero no podemos estar seguros. El sindicato ha sido muy cuidadoso con los funcionarios que corrompen. Solo compran a los que absolutamente necesitan. Un sonido de ramas crujiendo cerca nos hizo congelarnos a ambos. Javier me tiró detrás del olivo, presionando su dedo en los labios. Esperamos en silencio tenso por varios minutos. Pero nadie apareció. No podemos quedarnos más, susurró Javier. Luis debe reunirse con nosotros en la cabaña con más evidencia. Pero si Diego y Carmen se dan cuenta de que te fuiste, ya sospechan que sé demasiado. Dije. Diego me amenazó y cuando los confronté sobre el dinero. Y Carmen parecía aterrorizada. Como si supiera que habían ido demasiado lejos. El rostro de Javier se endureció. Se están desesperando. La compañía de seguros ha estado haciendo preguntas sobre el pago. Si no obtienen ese dinero pronto, la gente a la que deben empezará a buscar otras formas de cobrar. ¿Qué quieres decir? Vendrán por ti. Isabel. Si Diego no puede pagar lo que debe, se lo cobrarán a su familia. Eso te incluye a ti. Ahora que eres supuestamente su cuñada viuda. El pensamiento me revolvió el estómago. Había estado tan enfocada en encontrar a Javier y exponer la verdad que no había considerado cuán peligrosa se había vuelto mi situación. Hay algo más, dijo Javier. Su voz apenas audible. Luis descubrió que el dinero que Diego robó no era solo de operaciones regulares del sindicato. Era pago por un trabajo específico, eliminar a un testigo federal que iba a declarar contra ellos. Dios mío. El testigo murió en lo que pareció un accidente de coche hace 3 meses. El doctor Morales firmó el certificado, declarándolo accidental. Pero Luis encontró evidencia de que los frenos del coche fueron manipulados. Me sentí enferma. Entonces Diego no es solo un ladrón. Es cómplice de asesinato. Y ahora que lo sé, soy una amenaza para todos los involucrados, el sindicato, el doctor Morales. Incluso el inspector Ruiz se ha estado encubriendo. Javier me miró con ojos desesperados. Por eso debemos ser tan cuidadosos con en quién confiar.
¿Qué hay de Luis? ¿Cómo sabes que está realmente de nuestro lado? Porque fue él quien me advirtió del plan para matarme. Oyó a Diego hablando con el doctor Morales sobre hacer mi muerte más convincente. Si Luis trabajara con ellos, yo ya estaría muerto. Otro sonido en la distancia nos tensó a ambos, el rugido bajo de un motor de coche. Javier agarró mi mano y me tiró más profundo en las sombras. «Alguien viene», susurró. «Tenemos que irnos ahora». Nos escabullimos a través de la oscuridad hacia la vieja cabaña de caza que Javier había mencionado. Estaba oculta en lo profundo del bosque, apenas visible incluso bajo la luna. El edificio era pequeño y deteriorado, con ventanas tapiadas y un techo hundido en el medio. Dentro, la cabaña era austera pero funcional. Luis aparentemente le había traído suministros, conservas, agua embotellada y un saco de dormir en una esquina. Una linterna a pilas proporcionaba luz tenue. Luis debería llegar pronto, dijo Javier, revisando su reloj. Ha estado recolectando evidencia toda la semana, construyendo un caso que podamos llevar al Cuerpo Nacional de Policía o incluso a la Guardia Civil. ¿A la Guardia Civil? Es la única forma. Isabel. La policía local podría estar comprometida. Pero los agentes federales investigando al sindicato deberían ser limpios. Luis tiene contactos allí de su trabajo anterior. Había olvidado que Luis solía trabajar para el gobierno antes de unirse a la firma de contabilidad. Si alguien podía ayudarnos a navegar esta situación peligrosa, era él. ¿Qué pasa después de entregar la evidencia?, pregunté. Javier se quedó en silencio por un largo momento. Probablemente tengamos que entrar en protección de testigos. Nuevos nombres. Nuevas vidas. Nueva ciudad. Todo lo que hemos construido juntos se irá. La realidad de lo que decía me golpeó duro. Nuestra casa. Nuestros amigos. Nuestra vida entera desaparecería. Pero al mirar el rostro magullado de Javier y ver el miedo en sus ojos, supe que era la única opción. Mientras estemos juntos, dije, tomando su mano. Eso es todo lo que importa. Afuera, oímos pasos acercándose a la cabaña. Javier se tensó, alcanzando un bate de béisbol que aparentemente usaba para protección. Debe ser Luis, susurró. Pero su agarre en el bate no se aflojó. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. 3 golpes suaves seguidos de 2 rápidos. Luego 3 más. Javier se relajó ligeramente y dejó el bate. Es la señal de Luis, susurró, moviéndose hacia la puerta. Un hombre alto y delgado con cabello grisáceo entró, llevando un sobre grande y una bolsa para portátil. Su rostro era sombrío mientras miraba entre Javier y yo. Tenemos un problema, dijo Luis sin preámbulos. Diego sabe que estás vivo, Javier. Y sabe que Isabel ha estado haciendo preguntas. Mi sangre se heló. ¿Cómo? El doctor Morales entró en pánico después de la visita de Isabel ayer. Llamó a Diego y le contó sobre todas las preguntas. Han estado monitoreando su teléfono desde entonces. Javier maldijo en voz baja. ¿Cuánto saben? Todo. Saben de nuestros mensajes. Saben de este lugar de reunión. Probablemente tengamos menos de 1 hora antes de que lleguen con refuerzos. Luis abrió su portátil y sacó una pila de documentos del sobre. Pero tengo todo lo que necesitamos para derribarlos. Registros bancarios. Certificados de defunción falsificados. Conversaciones telefónicas grabadas entre Diego y los jefes del sindicato.
Nos mostró correos electrónicos impresos entre el doctor Morales y alguien llamado Vicente Serrano, quien parecía alto en la organización criminal. Los mensajes detallaban pagos por servicios médicos y discutían soluciones permanentes para varios problemas. Vicente Serrano es el hombre a quien Diego debe dinero, explicó Luis. Ha estado usando al doctor Morales para eliminar gente durante años. La unidad antiterrorismo ha intentado armar un caso contra él, pero nunca tuvieron evidencia sólida hasta ahora. Javier estudió los documentos con creciente asombro. ¿Cómo obtuviste todo esto? El doctor Morales guardaba copias digitales de todo, probablemente como seguro en caso de que el sindicato se volviera contra él. He estado copiando archivos de su computadora durante semanas. Luis sacó un pequeño dispositivo de grabación. Y obtuve esto ayer después de que Diego convocara una reunión de emergencia con Carmen y el doctor Morales. Presionó play. Y la voz de Diego llenó la pequeña cabaña. El dinero del seguro llega la próxima semana. Pero tenemos un problema. Isabel sabe demasiado y de algún modo Javier sigue vivo. Necesitamos limpiar esto permanentemente antes de que los federales empiecen a husmear. La voz de Carmen respondió, ¿qué estás diciendo? ¿Diego? Digo que los eliminemos a ambos. Hacer que parezca un asesinato-suicidio. Viuda afligida no pudo manejar la pérdida. Se mató después de descubrir que su esposo fingió su muerte. La voz nerviosa del doctor Morales se unió. No puedo involucrarme en más muertes. Esto ha ido demasiado lejos. Ya estás metido hasta el cuello. Doc. ¿Nos ayudas a terminar esto o la gente de Vicente te terminará a ti? La grabación continuó por varios minutos más, detallando su plan para matarnos a Javier y a mí. Luego usar el dinero del seguro para pagar las deudas de Diego y desaparecer. ¿Para cuándo terminó? Yo temblaba de rabia y terror. Tenemos que llevar esto a la Guardia Civil inmediatamente, dije. Luis asintió. Ya contacté a la agente María López de la Unidad Federal. Ha estado investigando al sindicato por 2 años. Nos espera en una casa segura a unos 20 km de aquí. ¿Qué hay de Carmen? Pregunté. Parecía asustada ayer. Como si no quisiera realmente ser parte de esto. Carmen está demasiado metida para retroceder ahora, dijo Javier con tristeza. Ayudó a planear mi muerte falsa y ha mentido a la policía por semanas. Aunque quisiera confesar, Diego no la dejaría. Luis empezó a empacar su equipo. Necesitamos movernos ahora. Tengo un coche escondido a medio kilómetro. Podemos. El sonido de múltiples motores de coche lo interrumpió. A través de las ventanas tapiadas, vimos faros acercándose entre los árboles. ¿Nos encontraron?, dijo Javier, agarrando el bate de nuevo. Luis copió rápidamente todos los archivos en una memoria USB y me la entregó. Si algo nos pasa, llévala al agente López. Su contacto está en mi teléfono. Los coches se detuvieron afuera y oímos puertas cerrándose. La voz de Diego se oyó en el aire nocturno. Sabemos que estás ahí. Javier. Sal y podemos hablar como familia. Hay una ventana trasera. Susurró Luis. Lleva al bosque. Si podemos llegar a mi coche. Pero antes de que pudiéramos movernos, la puerta principal explotó hacia adentro. Diego estaba en el umbral con 2 hombres grandes que no reconocí. Uno sostenía una pistola. Hola. Hermano, dijo Diego. Su voz fría y burlona. Nos has causado muchos problemas. Carmen apareció detrás de él, con el rostro surcado de lágrimas. Javier. Lo siento tanto.
Nunca quise que llegara tan lejos. Pero ha llegado tan lejos. No. ¿Mamá? Dijo Diego. Sus ojos salvajes. Desesperados. Demasiado para retroceder ahora. El doctor Morales entró tambaleando último. Pareciendo a punto de vomitar. Diego. Por favor. Aún podemos encontrar otra forma. La única salida es adelante. Dijo Diego. Asintió al hombre con la pistola. Órdenes de Vicente, sin testigos. Pero Luis había estado alcanzando discretamente en su bolsa de portátil. En un movimiento rápido. Sacó una pistola de bengalas y la disparó a través de la puerta rota. La bengala roja impactó en uno de los hombres de Diego. Y estalló el caos. Javier blandió su bate contra el pistolero mientras Luis tacleaba a Diego. Agarré el brazo de Carmen y la tiré hacia la ventana trasera mientras resonaban disparos detrás de nosotros. La USB. Gritó Luis mientras rompíamos la ventana. Llévala a la agente López. Corrimos a través del bosque oscuro. Ramas rasgando nuestra ropa y rostros. Detrás. Oía a Diego gritando órdenes y más disparos. Pero seguimos corriendo. Impulsados por el conocimiento de que llevábamos la evidencia que finalmente traería justicia por todas las personas inocentes que habían muerto. 3 horas después. Nos sentamos en una casa segura federal mientras la agente López revisaba la evidencia de Luis. Al amanecer. Se emitieron órdenes de arresto para Diego. El doctor Morales. Vicente Serrano y 12 otros miembros de la organización criminal. Javier y yo nos abrazamos mientras veíamos los informes de noticias sobre las detenciones. Habíamos sobrevivido. Y la verdad había salido a la luz. Nuestra vieja vida había terminado. Pero nuestra nueva vida juntos apenas comenzaba. Sin embargo, el precio de la venganza era alto, la familia destrozada. La confianza rota para siempre. Y un vacío en el alma que ninguna justicia podía llenar por completo.